pero ya cuando llegué, porque ya conocía como a mucha gente que escribía de Cholos, mucha gente de prensa de acá, ya conocía a algunos, por eso de redes sociales también, y fue como que, ¿y tú qué haces aquí? Me decían, y yo, ya ves, me mandaron a cubrir, ¿no? No, y pues tenía 17 años, ¿no? Pues, y de broma algunos me decían, no, pues, ¿qué? Le decían, no, pues, ¿qué hace este niño aquí? ¿Qué hace este niño aquí? Y cosas así. Pero la verdad, sí puedo decir que ha sido el mejor día de mi vida, independientemente del resultado, porque hasta eso el juego estuvo muy bueno. Eliminaron a Cholos esa vez, habían perdido la ida 3-0, pusieron el juego 3-0 al medio tiempo, y pues también la atmósfera del estadio estaba bastante especial porque era como un recuerdo de esa semifinal también que le habían remontado a León. Anécdotas, experiencias, memorias, amor a la camiseta. todo gira alrededor del aficionado. Fan Fest Podcast presenta La historia detrás del fan. Bienvenidos. Como cada semana, Carla Valdés y César Mercado les llevamos una nueva edición de Fan Fest Podcast. Con el gusto de saludarte, Carla. Buen día. ¿Cómo te encuentras? Todo excelente, César, aquí de nuevo para compartir otra historia que, como siempre, no va a defraudar. Y vaya que tenemos un gran invitado porque nos tenemos que trasladar hasta la frontera de México, donde se encuentra él. Él es un periodista deportivo que ya tiene su trayectoria en algunos medios de comunicación, en la agencia Presport, con Babel México. Fue incluso comentarista deportivo con los Xolos de Tijuana en sus fuerzas básicas e incluso creador de contenido al estar dentro del podcast Palco de Prensa, donde hablaremos de todos estos temas en el transcurso de esta edición. Se llama Ernesto, se apellida Barraza y es conocido como el Pibe. ¿Cómo estás, Ernesto? Gusto saludarte, buen día. Hola a todos, un gusto estar aquí, muchas gracias por la invitación a Carla, a César, y pues ya listo para hablar con ustedes, de contarles todo lo que quieren saber. Perfecto, pues, ¿a qué equipo le vas, Ernesto? Desde los 7 años estoy en una relación complicada con los Xolos de Tijuana. Cholos de Tijuana, pues, de la ciudad, entonces, bueno, no precisamente por ser de la ciudad, pero pues, es mi equipo. ¿Qué fue lo que te atrapó de este equipo? La influencia de mi hermano, de hecho, me gustaba mucho el fútbol desde niño, desde que tengo memoria, y pues un día terminamos viendo un partido en primera A, y fui con toda mi familia, pero mi hermano fue el primero que le tomó gusto al equipo y me lo trasladó a mí. Entonces, por ahí, así empezó el gusto. Fue gracias a él. Y también por mi papá pues no es tan aficionado al fútbol, sí ve los juegos conmigo y todo, pero pues en parte por ambos entonces. Platícanos un poco en esto de la ciudad, porque los Xolos pues no tienen tantos años de historia y es una ciudad beisbolera. ¿Qué tan cierto esto? Platícanos un poco y qué te atrajo pues esa pasión por el equipo Xoloscuincle. De hecho, sí, sí tiene, últimamente ya ha variado un poco más. Sí es una ciudad beisbolera, pero se ha arropado bastante bien al equipo. Igual se puede decir que es por aficionados o exaficionados de otros equipos ya más establecidos en primera, que también pues por el puro gusto al fútbol, pues sí les fue llamando la atención el equipo y, y pues se fueron ahí como que mezclando entre su equipo anterior y Cholos, y sí es un fenómeno bastante extraño también. Con la frontera tan cerca, mucha gente, muchos mexicoamericanos de San Diego, pues al tener el fútbol de primera división tan cerca, escogieron al equipo, lo abrazaron y pues sí, con el paso de los años ya el equipo va a cumplir, bueno, cumplió 17 años, entonces pues sí, tiene una identidad bastante peculiar, por decirlo de alguna manera. ¿Cuál podrías decir que es el ADN de los Xolos? En su momento, digo, porque francamente siento que sí lo han perdido un poco en estos últimos años y ha tenido un poco como desconexión de esa identidad, pues
el tener esa base de jugadores mexicoamericanos y que de cierta forma sí tenían esa parte de la identidad. El caso de Joe Corona, el más conocido, el caso también de Paul Arriola, que le fue bien aquí en Tijuana. Son casos que, pues, para esa identidad de ambos países, en este caso, sí le abonó un poco, pero también a nivel local, en la ciudad de Tijuana, como ese esfuerzo que transmitía el equipo era parte de su ADN y esa conexión con la afición, esa conexión con la afición que tuvieron, por ejemplo, con Mohamed en la primera etapa de Miguel Herrera, lo recuerdo ya, lo último fue con Diego Coca en aquel torneo que llegaron a una semifinal, pero ya han perdido mucha conexión con la afición y mucha parte de ese ADN de esfuerzo, de trabajar, digo, como ese video que se hizo muy famoso de Miguel Herrera últimamente, pero es algo que ha perdido mucho el equipo en cuanto a esa identidad. Y volviendo un poco a Ernesto en su etapa de juvenil, ¿qué posición te gustaba jugar dentro del fútbol, Ernesto? Está esa vieja frase en el fútbol de que todos empiezan de delanteros y mientras más malos se hacen, más los van bajando. Entonces, pues de niño empecé siendo delantero. Puedo decir que sí hacía mis goles, pero eventualmente me fueron bajando a defensa. Entonces, pues sí, me gustaba jugar en ambas posiciones, pero pues meter goles a quien no le gusta, ¿no? Ernesto, ¿recuerdas esas primeras veces que fuiste al estadio, ya sea al de tu ciudad o cualquier otro? Sí, de hecho, la primera vez sí me acuerdo muy bien, fue en 2007. Fue un partido contra Tapatío, que de hecho en ese Tapatío estaba jugando, ya viendo la alineación tiempo después, jugó Chicharito, si no me equivoco también estuvo Marco Fabián, así, era la filial de Chivas, y no me acuerdo qué otro nombre que hasta fue seleccionado, no me acuerdo si fue Talavera, no recuerdo muy bien, pero jugaron con Tapatío ese día. Y está muy, muy extraña la historia, fue mucha casualidad porque sí sabía que anteriormente a Cholos y pues que existía Cholos en ese momento, pero nunca se me hacía, nunca, no sé, nunca me atrajo ir. Ah, te digo, también con la influencia de mi hermano, tampoco fue como que mi hermano le llamara mucho la atención ir, pero un día saliendo de jugar fútbol, eh, el entrenador nos da como 2 boletos o 3 boletos a cada jugador del equipo y veo el boleto y, pues, juego de primera división, era el día siguiente, de fútbol profesional, pues era el día siguiente. Llego con mi papá, le doy los boletos y estaba ahí con mi familia, con mis tíos y mis primos, y de repente, no, pues vamos y vamos y vamos, y al final éramos como 10 personas que terminamos yendo al estadio, y pues en ese entonces era una unidad deportiva, era una sola tribuna nada más. Y sí me acuerdo de estar subiendo como las escaleras de esa tribuna y sí quedarme como, pues no impactado, porque realmente la unidad deportiva esa no era un lugar tan imponente, pero sí ya cuando estaba viendo el juego es como de, no, pues, como los juegos de la tele, casi, casi. Oye, resuélvenos una duda. ¿Hasta cuándo va a terminar la remodelación del estadio de los Cholos? Porque hemos visto por fases, digo, tú que los has seguido en la primera división A, pues era prácticamente pues nada más de un piso y ahorita como ha ido evolucionando, ya incluso hasta hay una tribuna más grande, que es la que está, según yo, casi pegada con San Diego. ¿Qué tan cierto es eso? Y sobre todo, ¿cuándo lo veremos completo? Qué buena pregunta, porque siempre, casi, casi cada, antes de cada semestre, perdón, se le cuestiona eso como a la gente del club, y les cuestionan eso y siempre dan vueltas a la decisión, pero si no me equivoco, ya solamente queda una tribuna por construir, por terminar, mejor dicho, y una zona de palcos. Es lo que creo que falta ya para tenerlo terminado de cierta forma. ¿Y sigues yendo actualmente al estadio? Y no quiero que suene feo porque ha sido más por otros planes que por cualquier otra cosa, pero este torneo no me tocó ir. Digo,
sí me hubiera gustado, ¿no? Este, por lo que está pasando del equipo, pues sí es como que sí, sí estaría un poco, sí sería como algo simbólico para mí estar en un torneo tan malo como este, pero no tuve la oportunidad. El último juego que fui fue contra Pachuca el torneo pasado, en la última jornada, y este simplemente no se me hizo. Tuve otros planes, la escuela y todo eso, y no. ¿Y qué tal está el ambiente en el estadio? Porque dicen que el DJ también es bueno. Ah, sí, 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 sí. Sí le pone ambiente a la gente, sí, la pantalla también les ayuda con eso del ambiente, muy similar a lo que se vive de cierto modo, porque los ritmos de juego son muy distintos en el estadio de béisbol de aquí también, de los Toros. También se apoyan mucho como para mantener activa la afición, eso de la pantalla, pero el ambiente está bien, es un estadio bastante tranquilo, aunque sí ha habido incidentes, pero en general el ambiente es bastante tranquilo. Cuando se llena, que de hecho pues Tijuana tiene de los mejores promedios de entrada, sí llega a haber muy pocos problemas. De hecho, cuando vienen América, Cruz Azul, son los ambientes, los mejores ambientes que he visto acá, porque son, aunque no parezca, son aficiones bastante tranquilas y sí ponen de su parte para que el ambiente del estadio esté bastante bueno. No nos mientas, Ernesto. Se me hace que tu corazón está dividido entre los Padres de San Diego, entre los Toros, o el equipo de fútbol americano de la LF que se ha ido robando el cariño con los Cholos. ¿Qué tan cierto es eso? Soy más de Padres. Toros, sí llego a ir al estadio, tengo como 2 años sin ir, pero soy más de Padres, la verdad. Igual con mi papá y con mi hermano, veíamos los juegos hace, te digo, unos 19, 20 años, me acuerdo, tenía 4 o 5 años yo, y veíamos los juegos en la tele. Ahí, pues yo todo chico en la sala, también como queriendo batear, pero digo, ya después, es que los pasaban en cable los juegos, ¿no? Y ya después los dejaron de transmitir un tiempo y ya como que me incliné un poquito más por el fútbol, y hasta pues, puedo decir que gracias a la pandemia como me retomó el gusto por el béisbol. Puedo decir también que ya los he seguido un poco más, ya me aviento casi todos los juegos que puedo, pero soy más de Cholos y de Padres. De Toros, pues sí tengo estima por ellos, pero yo creo que a estas alturas y habiendo visto tantas cosas, ya mi corazón no puede soportar tantos equipos. Y es lo que le digo a mucha gente, porque sí veo que le van como al Real Madrid, le van a equipos como de casi cada liga, y es como, no, pues yo apenas puedo aguantar con Padres, Cholos y la selección. Entonces, Excelente, ¿no? Entonces, pues sí se sufre bastante. ¿Y sigues escribiendo de cholos? eh, por ahora nada más ahí en mi cuenta de Twitter, y de los partidos, o cuando hay algo que decir. Es cuando escribo. Hace como un año que dejé de asistir a cubrir al equipo, pero pues ahí todavía pueden leer mis comentarios, a veces no tan atinados, pero ahí ando todavía. Y pues aprovechando esto, pues vamos a darle entrada pues, a uno de los proyectos que supongo que te catapultó o que te tuvo en la mira durante la pandemia, que estamos hablando del podcast Palco de Prensa. ¿Qué es? Y ¿Cómo funcionó? Porque es muy interesante ese proyecto, pero platícanos. eh, fue un esfuerzo colectivo, entre Heriberto Muñoz, que es periodista del periódico Frontera aquí en Tijuana, Alejandro Guzmán, de TJ Sports, y dos ex compañeros de Babel. Bueno, un ex compañero de Babel, que es Salvador Borboa, y también de un ex Babel, que es Julio César Félix. Entre los cuatro, un día planeamos el proyecto. Tuvimos dos fases de este proyecto. Primero fue entre 2018 y 2019. Con eso del mundial y demás, pues tratamos y para también tener esa visibilización, perdón, de pues lo que podemos hacer también nosotros. Decidimos hacer el proyecto, y
pues por cuestiones de tiempo no lo pudimos continuar, porque pues ya muchos teníamos cosas que hacer en otros lados, y luego fue cuando nos llegó la pandemia, y ahí con la pandemia se juntaron muchos factores, que era el no tener mucho que hacer, y también ese proyecto que estaban montando con Pablo Guede, que pues sí le dio como cierto reflector a Tijuana en ese verano, antes de saber los resultados, ¿no? Pero sí le dio como ciertos reflectores al proyecto, y pues entre no tener mucho que hacer y pensando que había algo interesante de lo que hablar por acá, pues decidimos volver a hacerlo. En esta segunda etapa nos fue un poquito mejor, sacamos un capítulo muy, muy bueno, digo, modestia aparte, ¿no? Sobre Christian Bragarnik, del que se habla mucho en medios, como este personaje misterioso que muchos lo quieren pintar. Contamos la historia de Christian Bragarnik y tuvimos mucho impulso en esta segunda etapa, pero fue lo mismo, los tiempos de nosotros pues ya no se pudieron acomodar. Entonces, pues es un proyecto al que le guardo mucho cariño, a mis compañeros pues los quiero mucho porque son muy buenos amigos míos, pero pues nos pudimos en esta segunda etapa principalmente catapultar más como profesionales, pudimos eh, expandir nuestro trabajo, que mucha gente nos conociera por ese trabajo también, y pues le tengo mucho cariño, la verdad, sí. Me preguntan mucho que cuándo va a volver la gente, los aficionados de Xolos, que era más que nada de lo que hablábamos, y honestamente se ve complicado, se ve muy difícil que volvamos, pero en algún momento, pues el proyecto ahí está todavía, los integrantes ahí estamos, y si en algún momento, no digo pronto, tal vez en 5 o 10 años, pues llega a volver a pasar, la verdad yo encantado porque sí me gustó mucho hacer eso. Y sigue la velita encendida de que vuelva. Sí, Oye, Ernesto, ¿pero qué aprendizajes te dejó este proyecto? y me hizo, me gustó mucho la parte de investigar, me aprendí mucho de cómo podíamos trabajar en equipo, para sacar los temas, para complementar nuestros comentarios, para compartir observaciones también. Eh, me gustaba mucho ese, como, pues, no debate, porque a uno de los integrantes, a Salvador, que era nuestro, digamos, conductor, le gustaba mucho que intercambiara ideas con Heriberto, principalmente. Digo, con todos era muy enriquecedor, pero con Heriberto pues, le gustaba que tuviéramos como cierto pique, y a él sí le aprendí mucho en cómo ver el fútbol, eh, y a conocer otras maneras de ver el fútbol, y pues esa parte de investigar también aprendí mucho, y pues eso, trabajo en equipo, investigar y el conocer otras formas de ver el fútbol fueron mis aprendizajes favoritos, aparte del poder de la amistad que tuvimos. Yo lo describiría en dos partes, esa segunda fase, storytelling y obviamente periodismo de investigación. Ese capítulo que menciona Ernesto vale toda la pena del mundo porque van contando como la historia del surgimiento de este personaje, los puntos clave, cómo fue evolucionando y hasta pues dónde se encuentra actualmente, y vale toda la pena del mundo, y cualquier tipo de contenido que sea complementario a todo lo que estamos haciendo pues siempre es bienvenido. Y hablando de este personaje, si tuvieras que mencionar entre 3 y 5 personas fundamentales que han marcado la historia de los Xolos, ¿quiénes serían esos personajes? Uf, me gusta limitarlo a jugadores, pero a ver, te podría decir Javier Gandolfi, sin duda es la leyenda máxima del equipo. Fernando Arce, por ser de Tijuana, también le aportó bastante al equipo en el tiempo que estuvo acá. Antonio Mohamed es uno que no se puede dejar pasar por todo lo que le dejó el equipo. Si bien fueron casi 2 años los que estuvo aquí, fue en menos de 2 años, dejó el título, la Libertadores, entonces, y pues ese año mítico que tuvo Tijuana fue gracias a él. El otro está complicado. Pondría, antes de mencionar otro jugador, pondría a Nacho Palou,
el exdirector deportivo, que en sus últimos años, la verdad, no acertó mucho en planeaciones, pero gran parte del esfuerzo de la directiva, aparte de esa dupla que hacía con Jorge Alberto Hank, pues fue gracias a él. Entonces, no por nada estuvo 15 años en el club, y pues todos los éxitos del club fueron con él como director deportivo. Entonces es un hombre que no se puede dejar pasar, incluso en una época muy desesperada hasta terminó dirigiendo un partido contra Cruz Azul, si no me equivoco. Y el otro nombre, me gustaría poner a Cirilo Saucedo. eh, la verdad, sí hay otros nombres que suenan mucho, ¿no? Pero la verdad, siento que Tijuana no ha vuelto a tener un portero como él. Uno de los líderes que tuvo el equipo, y de hecho sigue en el club, dirigiendo la sub-23. Entonces, yo siento que Cirilo Saucedo está dentro de esos 5 nombres. También podría estar Raúl Enríquez por todos los goles que anotó en el ascenso. Cristian Pellerano también, que es de mis favoritos en toda la historia, pero creo que esos 5 para mí son, siendo objetivamente, los más importantes. ¿Y qué partidos recuerdas de tu equipo? Casi todos. Así como memorable que digas, este partido me hizo sufrir o este partido me sacó las lágrimas Este o partido, lo di todo en ese partido. el que puedo decir que me hizo sufrir ha sido todo el clausura 2024. Sí me ha hecho, bueno, no sufrir, pero sí me ha sacado enojos, ¿no? Pero ya hablando en serio, la semifinal contra León en el 2012, ese partido, esa remontada, la verdad, no, para mí es como haber ganado la final ya. eh, o sea, sin haberla jugado todavía, pero el golpe anímico que le dio al equipo ese partido, la remontada, lo que significó, hasta esa tajada de Cirilo al último minuto ha sido el mejor partido que he visto en la historia del club. Eh, que haya disfrutado en el estadio, puedo inclinarme un poco más porque en esa semifinal lo estuve. Puedo inclinarme un poco más por el juego contra Atlético Mineiro en la Copa Libertadores. Digo, el final de la historia y de ese partido también no fue tan bueno, pero personalmente pues lo disfruté mucho porque fui con mi hermano. Eh, Digo, los 2 goles pues puedo decir que han sido de los que más he gritado en la vida. Y también pues toda la atmósfera de lo que significa la Copa Libertadores, todo lo que hay alrededor de ese torneo, y pues toda la ilusión, ¿no? También porque pues era un equipo bastante completo, que sabía jugar como esas instancias. Bueno, aunque no pareció el último, ¿no? Por el penal, pero sí se juntaron muchos factores que para mí ese partido es de los más especiales que he vivido. Y creo que el último, a ver, el más reciente así que disfruté, lo cubrí. No pude, digamos, que explayarme tanto porque tenía que cumplir con mi labor Ser profesional. profesional. Sí, pero me acuerdo mucho, reciente entre comillas, fue hace casi 6 años ya, contra Toluca, la semifinal de ida, con Diego Coca. Ese partido, esa historia está, bueno, se me hace un poco peculiar para mí. Fue Día de las Madres. Puedo decir que abandoné a mi mamá ese día, que me perdone, pero pues tenía que trabajar, ¿no? Y ese día el palco de prensa se llenó, y a mí me mandaron al área de donde estaba la tribuna. Yo podía estar por ahí, pero supuestamente el palco estaba lleno ya, y me tocó estar pues prácticamente con la gente cuando cayó el primer gol. Y la verdad todavía me acuerdo y sí se me pone la piel chinita de haber sentido los gritos de la gente, y yo aguantándome las ganas de querer correr a abrazar a alguien, porque pues sí, aparte de que fue un golazo ese de Lucero, como que la atmósfera del estadio, de pues todo lo que se vivió en ese juego, porque lo ganaron. Entonces pues se quedaron prácticamente 90 minutos de la final, pero como que esa ilusión de casi volver a una final, pues
ha sido creo que el más reciente que he vivido y que he disfrutado bastante. ¿Crees que el éxito le llegó muy pronto a Tijuana? El ascenso a la primera división, el ser protagonistas, el ser campeones y casi inmediatamente llegar a Copa Libertadores. ¿Le haya afectado todo esto para ver el desempeño en los años posteriores? ¿O crees que ha sido la mala administración al no detectar el mejor director técnico después de la era Mohamed y, por supuesto, el caso de Coca y la primera etapa de Herrera, pero ya no vemos al mismo Tijuana como lo vimos en sus primeros años en primera división? Sí, yo creo que esa primera etapa con Mohamed y demás elevó la vara demasiado. La expectativa del club fue exagerada porque llegas, de cierta forma rompes la liga porque ese torneo nada más pierdes un partido, bueno, pierdes 2 partidos contando liguilla y los 2 contra León. No te gana el que es super líder, fue Toluca en ese torneo, no te ganó ni un partido. Entonces, pues parecía como un proyecto bastante avasallante. Entonces, que parecía como algo fresco también para la liga, porque era una plaza nueva, un director técnico que ya había estado en México, pero que no había tenido éxito en México, que lo asociaban mucho también con esa etapa de Toros Neza, ¿no? Y que pues con esa dupla de Fidel Martínez y Dubier Riascos como que daba ese flashback de un poquito de lo que tuvieron, ¿no? Como esa chispa, y de repente pues luego con altibajos después de Mohamed. Entonces no supieron manejar ese éxito, sí, pero también la directiva no ha gestionado bien lo que ha sido el equipo ahora, porque han tenido entrenadores interesantes, ¿no? Estuvo Siboldi aquí, que pues hace cosa de un año fue campeón en México, y digamos que si bien tenía responsabilidad, igual que en el caso de Guede y en el caso de Miguel Herrera, tampoco es que la directiva les ha ayudado mucho en cómo construir un proyecto. Entonces, no supieron manejar el éxito, y ya cuando pasó digamos, ese margen de tiempo de pues no pudiste manejar eso, ya pasó otra parte que es la mala administración del equipo, las malas planeaciones, malos proyectos, y el no tener un rumbo desde primer equipo hasta fuerzas básicas y no tener un proyecto estable. Entonces, han sido todos esos factores que mencionas que pues tienen a Tijuana ahorita pagando zona de multa, por ahora en el último lugar del cociente. ¿Y cómo son esas bases de un proyecto o cómo tú lo verías? Construyendo una identidad de juego. También se dice mucho que por la cancha sintética, pues si la cancha sintética no te permite jugar de alguna forma, pues tienes que construir una identidad a base de cómo puedes jugar y puedes sacarle provecho a tu propia cancha. Eh, También el ir sacando jugadores juveniles, porque pues, Tijuana no ha sacado un jugador juvenil en cosa de casi 4 años, salvo Víctor Guzmán, que está en Rayados ahorita, y con un muy buen nivel. Y ya si le quieres poner algún otro nombre, está el Gacelo, que juega en Toluca, y ya un poco más forzándola también, Edson Ayón, que está en Querétaro. Y párale de contar de canteranos que pues tienen cierta regularidad en primera división. Bueno, también está el caso de Toño Madueña, que juega en Mazatlán, pero y ha dado tumbos en equipos como Chivas, América, Cruz Azul, Atlas, pero sí, es crear un proyecto con una coherencia entre fuerzas básicas y primer equipo que te permita tener una identidad de juego, tener juveniles que te aporten algo al primer equipo, y pues también tener perfiles de jugadores y de técnicos que vayan sobre esa idea que tú buscas, porque Tijuana se ha vuelto como un cubo de Rubik prácticamente, ¿no? Porque traen un técnico que juega de tal forma, no sé, Pablo Guede, pero luego traen a Robert Dante Siboldi, que juega de otra forma, y luego Sebastián Méndez, que juega de otra, y
prácticamente no han tenido como una coherencia en un proyecto o en un estilo que les, ni una paciencia tampoco, que les que les dé como una regularidad en cuanto a resultados y pues que se metan a liguilla, repechaje o algo por el estilo, porque ya tienen 5 años sin jugarlo. Además de fútbol, en FanFest Podcast tenemos capítulos de lucha libre, fútbol americano, básquetbol, béisbol. Elige tu capítulo favorito, escúchalo, recomiéndanos y dinos qué tal te pareció. Nos encuentran en Spotify y YouTube como FanFest Podcast. Cada martes tenemos una nueva historia que contarte. Dinos, ¿cuál es el rival o la rivalidad más fuerte que tienen los Cholos? Porque muchos tienen clásicos, muchos tienen esos partidos inolvidables. ¿Tiene alguna Tijuana? Porque no lo sé si No, hay algo. O la afición, ¿cómo vive dentro de la zona una rivalidad así de fuerte? durante un tiempo yo recuerdo en primera quisieron hacer algo con Dorados por la zona, pero te estoy hablando como de 2009 más o menos. Hicieron así como con Dorados, igual la barra de acá tenía como su pique con la barra de Dorados, y como que quisieron, pero igual por la gente mucha gente de Sinaloa viene para acá a vivir, cierta cercanía que había que creo que Dorados era el equipo más cercano a Tijuana en esa época, si no me equivoco, entonces como que por ahí quisieron darle, luego pues Tijuana ascendió y se fue difuminando eso, aparte de que en 2013 Grupo Caliente compra Dorados y pues no vas a querer tener una rivalidad con tu propio hermano, ¿no? Bueno, en ese término futbolístico. Entonces, era lo más cercano en ese entonces. Luego, por aquellas liguillas que tuvieron con León, también como que quisieron forzar por ese lado. Y últimamente también con Juárez se quieren meter en una rivalidad bastante extraña, pero la verdad no tienen una rivalidad que tú digas que sea identificable porque pues no lo hay, no tienen un clásico, no tienen un rival, entonces no hay como un espejo también en donde compararse. Digo, pudo haber sido León en su momento, pero León lo rebasó por la derecha así horriblemente y ya hay mucha diferencia entre lo que es León y lo que es Tijuana, entonces no se puede considerar clásico, pero pues como les decía hace rato, los ambientes que hay contra América especialmente son bastante buenos en el estadio. Que yo sepa y que yo recuerde, no ha habido ningún episodio violento entre ambas aficiones, siempre es mucha carrilla que se queda ahí, pero pues obviamente no es rivalidad, pero el ambiente y cómo también juega esta parte de América, digo, no estamos hablando de América en este capítulo, pero está muy interesante cuando viene América, los que no son americanistas de Tijuana se ponen del lado de Cholos y le hacen como un 60-40 a la afición de la América, que es mayor, entonces ahí está interesante como esa dinámica, pero ya volviendo a la pregunta, siento que Tijuana no tiene un clásico y sí está preocupante porque luego, pues, ¿de quién te ríes, no? Yo lo mencionaba porque en la Liga de Ascenso coincidió con León, obviamente, y que incluso le ganó en una liguilla, y con el Necaxa, que incluso también estuvo peleando. Creo que cualquiera de ellos dos, pero ya mencionabas otros nombres, es bien interesante. Sí, con Necaxa, pues no coincidieron tanto porque fue una etapa nada más de Necaxa en primera A, y de hecho Necaxa le gana una semifinal a Cholos en 2010, los golea, de hecho, pero salvo esos dos equipos, con Querétaro también coincidieron en primera A, Querétaro le gana una semifinal a Cholos también en 2008, pero fuera de eso, no hay alguien con quien puedas tampoco sacar tanta historia, por lo mismo de que es un club relativamente nuevo para casi todos los de la liga.
Y bueno, has vivido, sufrido y disfrutado tu equipo desde diferentes perspectivas, digamos desde la tribuna o como prensa, pero ¿cómo llegaste a cubrir a Xolos? Está muy interesante eh, porque pues igual por estar escribiendo lo que veía de los juegos, tenía como unos 13, 14 años y pues ahí escribía lo que pensaba, de lo que veía de los juegos a esa edad. Y fue gracias a Said Rodríguez, eh, eh, quien, a quien seguía en redes sociales y demás, que pues, leyó lo que ponía y ahí me fue recomendando como en algunos medios pequeños de acá y empecé a escribir. Y después, con el tiempo, llegó a Babel. También, pues ahí me pasaron el contacto y pues mandé lo poco que tenía de currículum, algunos textos de prueba, y ahí llegué y ahí estuve como unos 9 meses más o menos. Luego, pues por la escuela y demás, me ausenté un rato como de eso de los medios, perdón. Bueno, relativamente porque también estuve cubriendo luchas un tiempecito, unos meses, y fue en 2016, de hecho, en esa liguilla a la que llegan unos cuartos de final como líderes contra León, los dirigía ya Miguel Herrera. Me habla Billy Escobar, que estaba en Pressport, y me dice que si pues quería ir a cubrir la liguilla y le dije que sí, o sea, porque antes de eso nunca había estado presencialmente cubriendo. Lo que escribía era desde mi casa y demás, pero no, nunca me había tocado cubrir presencialmente un partido de fútbol y pues me llegó la oportunidad de una liguilla y pues ahí, ahí empecé ya a ir un poco más seguido. Eh, Eso fue en 2016. Vuelvo como para 2018 con ellos y ahí ya es un poco más frecuente. Y sí, o sea, así se fue dando las cosas, así se fueron dando las cosas. Y pues muy agradecido también con toda la gente que me dio la oportunidad, que confió en mí y que pues también me han dejado aprender de ellos. Descríbenos ese momento, ese primer partido de liguilla que cubriste, cómo te preparaste, te pusiste nervioso, no podías dormir, estabas emocionado. Adelante. Puedo decir que ha sido el mejor día de mi vida porque pues fue como cumplir un sueño porque pues desde siempre quise escribir de deportes, de fútbol y de lucha libre, ¿no? Pero ese primer juego de fútbol, porque ya les digo, ya había cubierto, perdón, ya me había tocado cubrir luchas, eh, ese primer partido de fútbol fue como pues ya realizar el sueño. Entonces fue, pues hasta eso sí estuve tranquilo, estuve muy emocionado, eso sí. Eh, Nada más le había contado creo que a mis papás y a mis hermanos. Entonces estuve muy tranquilo porque ese mismo día me tocó ir a trabajar con mi papá temprano. Entonces como que me ayudó como a despejarme un poco de que pues, más tarde tengo que hacer esto, tengo que ir a cubrir, tengo que ir a cubrir. Y como estaba con mi papá y ahí estaba trabajando, fue como que ayudó a calmar los nervios hasta que ya llegué a mi casa y estuvo brutal porque luego cayó la lluvia y era de estar así arreglándome a las prisas casi casi con la lluvia y llegar al estadio y todo eso. Eh, pero ya cuando llegué, porque ya conocía como a mucha gente que escribía de Cholos, mucha gente de prensa de acá, ya conocía a algunos, por eso de redes sociales también, y fue como que, ¿y tú qué haces aquí? Me decían, y yo, ya ves, me mandaron a cubrir, ¿no? No, y pues tenía 17 años, ¿no? Pues, y de broma algunos me decían, no, pues, que le decían, no, pues, ¿qué hace este niño aquí? ¿Qué hace este niño aquí? Y cosas así. Pero la verdad, sí puedo decir que ha sido el mejor día de mi vida, independientemente del resultado, porque hasta eso el juego estuvo muy bueno. Eliminaron a Cholos esa vez. Habían perdido la ida 3-0, pusieron el juego 3-0 al medio tiempo y pues también la atmósfera del estadio estaba bastante especial porque era como un recuerdo de esa semifinal también que le habían remontado a León
tener el juego 3-0 al medio tiempo con uno menos, pero pues ya en los últimos 10 minutos del partido los terminan eliminando. Y no estuvo nervioso en todo ese rato hasta que me tocó bajar a las entrevistas en zona mixta, que ahí ya fue otra cosa. Ya era de que casi temblando. El único jugador al que me acuerdo haber entrevistado o haberle hecho una pregunta yo fue a Yasser Corona, que había metido gol ese día. A Yasser Corona, y se me perdió el video de esa pregunta que le hago. Ahí tengo las notas que hice y todo eso, pero ese video todavía se me perdió. Entonces, sí recuerdo que no lo encuadraba bien con el teléfono para grabarlo y así, todo mal, todo mal, todo mal, pero pues uno por dentro se siente bien chingón de estar ahí. Y ya con tu experiencia, ¿qué te hubiera gustado preguntarle en ese momento? Uf, qué buena, que me agarraste en curva, porque aparte de que ya estoy medio oxidado de no ir a cubrir, entonces, pero creo que qué sensación les dejó el partido en cuestión de tener el partido arriba 3-0, tener esa carga de haber sido líderes, pero no haber podido manejar correctamente el partido, el resultado, que digo, también fueron muchos factores que llevaron a que los eliminaran por la expulsión que tuvieron temprano en el partido y demás, pero sí, como también cuál es la sensación que les dejó ese torneo luego de haber empezado en puestos de descenso esa temporada y terminar como líderes. Creo que una de esas preguntas sí les hubiera hecho, porque sí fue un torneo bastante especial ese, bastante interesante. Ya hablabas de jugadores, de momentos, pues supongo debes de tener alguna colección, algo relacionado con los Xolos o con alguno de los equipos de la ciudad de Tijuana. Si los tienes a la mano, nos gustaría saber qué es lo que tienes y cuál es el objeto más valioso de cualquiera de estos equipos. Sí, la verdad, no tengo mucha colección de Xolos, sí colecciono jerseys, ya no tan activamente, ya tengo rato sin comprarme uno, pero de Xolos prefiero mantener la colección un poco escasa, pero aquí tengo algunos. A ver, voy a empezar con al primero que tuve, que es este del 2008-2009 con el número 30 de Gastón Otreras, argentino, era volante, buenísimo, buenísimo en la Liga de Ascenso. Este, lo compré, bueno, me lo compró mi papá en 2011. Me acuerdo que fue el día de hecho, de esa semifinal contra León. Una vecina lo estaba vendiendo como en 100 pesos. Y yo siempre había querido un jersey de Xolos, pero por X o Y razón prefería comprarme otras cosas, o mis papás tenían otras prioridades también, pues no me lo compraban. Entonces, o no lo alcanzaba a tener, a veces le quitaba uno a mi hermano o algo así. Y pues lo veo, mi papá le pregunta cuánto, le dijo que como en 100 pesos y me lo compró. Entonces, pues aquí está, porque aparte tiene el número 30, de Gastón Otreras en esa época. Gastón Otreras, eh, canterano de Boca y demás, vivía en la esquina de donde yo vivía. Era prácticamente mi vecino. Y pues, está muy chistoso porque pues, iba a la tienda un domingo después del juego o algo así, y a veces ahí nos lo encontramos mi hermano y yo, o teníamos una fiesta y estábamos ahí en el patio y pasaba y le gritábamos, lo saludábamos así de lejos. De hecho, mi hermano hasta llegó a patear el balón un rato con él, un día que yo no estaba. Fue como ese meme de Rock de, no, pues ayer vino Gastón Otreras, ¿no? Y pues sí, de hecho, mucha gente de la afición lo recordará a Gastón. Y pues aquí está. Este jersey es de la época que jugaron su primera final en Liga de Ascenso con Mérida. Fue con Mérida esa final, la pierden, de hecho. Y pues sí, tiene su grado especial porque pues me la compró mi papá por todo ese como contexto. Y aquí tengo otro. Ya lo recordarán un poco más.
es este Nike, ahí, con el que una edición similar con la que gana la final. Esta es de un torneo antes y lo noté por la época en la que me lo compraron y porque tenía el logo viejo de la primera división. Me lo regaló mi hermano por mi cumpleaños. Y de hecho, ya después me lo llevó a firmar a Vilés Hurtado, ¿verdad? Pero pues tiene ese recuerdo de que pues lo usé cuando fue la final y todo el recuerdo del campeonato. Mira, todavía no tiene la estrella ahí. Y sí tiene como que su momento especial, porque todo lo que pasó después de que me lo regalaron, de haber sido campeones, la Libertadores y demás, y hasta un tiempo lo usé de cábala. Entonces, sí es uno de los especiales. Y este lo conseguí hace no mucho, habrá sido hace unos 3 años, por ahí por medio de Twitter, que es 2010, Atlética, con el 10 de Raúl Enríquez. Digo, ahí dice 0-1, ¿no? Pero es el 10 de Raúl Enríquez, el máximo goleador histórico de Xolos. Ese lo conseguí con alguien ahí en Twitter. Me dijo, no, pues veo que los coleccionas y le vas a Xolos, pues ahí tengo que me lo regaló. Pues también para, para para el Luis Ernesto de 10 años, 11 años, es bastante especial porque pues es el máximo goleador. Era de mis ídolos en esa época. Entonces, pues tener el jersey de tu ídolo, de uno de tus ídolos de la infancia, pues ya de grande se siente muy bonito, se siente como un abrazo al niño interior. Entonces, son los 3 más especiales que tengo, así que recuerdo, que tienen como su historia bonita para mí. Entonces, pues sí, estos son los 3 que escogí. ¿Y algún otro que tengas especial que no sea de Xolos? Uy, ¿cuál será? Tengo uno de Padres ahí también, pues, otro de mis equipos, con el número 2 de Sander Bogaerts, el segunda base, shortstop. Y a ver, ¿cuál otro será? Uno especial que por ahí tenga. Yo creo que nada más estos, así que porque tengo muchos, pero y la mayoría me los ha regalado alguien, o ya los que conservo pues sí me los han regalado. Entonces pues cada uno tiene su dosis de cariño, de afecto, porque pues es alguien que se acordó de uno para regalárselo. Entonces, Ya hemos hablado de Tijuana, de los equipos, pero también tiene su rama femenil. ¿La has seguido? ¿Qué piensas de este equipo? ¿Qué piensas de ese proyecto? ¿Va bien manejado? ¿Tiene algunos aspectos que tiene que mejorar? Platícanos un poco de la femenil, si lo has llegado a cubrir en algún momento, Luis Ernesto. femenil no me ha tocado cubrir todavía, pero es un proyecto que es bastante atractivo. Digo, en sus primeros años, de hecho, antes de la existencia de la Liga MX femenil, Tijuana ya tenía equipo femenil y sí tuvo su equipo bastante fuerte hasta que inicia la liga y le desarman el equipo, y ha ido creciendo el proyecto. Ahora con el profe Romo, en su momento con Carla Rossi, por ejemplo, sí tuvo proyectos bastante interesantes, sus momentos, perdón, bastante interesantes. Nada más que pues todavía le compiten a los equipos de arriba, que es América, Tigres, Rayadas, Chivas, pero todavía no alcanzan ese nivel. Es un equipo, podemos decir, que de los animadores, que ha tenido un crecimiento interesante en cuanto al proyecto. Y pues sí, me gusta. En los últimos años podemos decir que es ese punto brillante que ha tenido la institución dentro de un mar de malas decisiones y de oscuridad que ha tenido el varonil. El femenil sí tiene hasta su arraigo con la afición, porque vemos a
por ejemplo, a Angelina Hicks, porque es de las figuras del equipo, que pues es ya alguien reconocible por parte de la afición, de la gran parte de la afición. Y sí, o sea, para mí es de los pocos puntos positivos que ha tenido la institución en general en los últimos años. Sí, digamos, siempre los equipos femeniles son la oportunidad de hacer las cosas distintas. Entonces, bueno, se ve que sí, sí podría tener futuro. Y ahí de repente tiene sus piques con Monterrey, ¿no? Principalmente. Sí, Creo que, esas liguillas con Monterrey sí han sido un dolor de cabeza, pero ya pero esperemos. más para Monterrey también, las Rayadas. Oye, Ernesto, y otra de las cosas curiosas cuando César te presentaba era tu apodo. Así te dicen, no te dicen cómo salió, o tienes algún apodo en general. Uf, no, es que ese apodo me lo decían mucho Chava de palco de prensa, me apoda él. Eh, Ahí también pues, la gente con la que interactúo más seguido en Twitter me dice Ernie, por Ernesto, pero en general no. Normalmente Luis o Ernesto precisamente, es lo que más me dicen, pero un apodo así 100% identificable todavía no. Hablabas que te gusta la lucha libre nacional o el wrestling. ¿Y en cuál etapa fue donde te llamó la atención este deporte, Enrique? Uf, Ernesto, perdón, ya te estoy cambiando el nombre. Ernesto, perdón. eh, mexicana y el wrestling también. eh, Más de niño, más cuando estaba más chico. Igual de vez en cuando lo veo, WrestleMania sí lo vi la segunda noche, pero ya lo sigo cada vez menos. En un momento, te digo, cuando estaba chico, sí lo veía muy seguido porque pues al estar en frontera, por el cable podíamos ver SmackDown y también por el cable veíamos la repetición de Raw. Y también con mi hermano y con la familia íbamos seguido aquí a la lucha libre en el Auditorio de Tijuana. Entonces, pues me generó el gusto por ambos estilos. Eh, Veía también, claro, el Consejo Mundial los sábados y AAA los domingos. Entonces, pues sí, consumía todo lo que podía de luchas. Igual cuando empezaba a usar internet, buscaba en internet cosas de luchas y pues en ese momento, principalmente cuando estaba chico, entre los 4 y 7 años, podría decir, sí le ganaba un poquito la lucha libre al fútbol, pero pues el fútbol sí es el que todavía me sigue llenando el corazón. Y Y ya ya, como, no, adelante, perdón. perdón, eh, ya tuve una segunda etapa y ya para eso de los 16, 17, donde ahí medio me volví a reconectar, igual como en ese tiempo, en esas épocas cubría luchas y escribía de luchas también, como que eso de escribir de luchas fue como cumplir otra parte de un sueño de la infancia porque pues compraba las revistas de lucha libre cuando estaba chico, las luchas 2000, super luchas y todo eso, y con esas de hecho aprendí a leer, cuando tenía como unos 3, 4 años. Entonces pues era de que pues, escribían mis libretitas así como que cosas de luchas y cositas así. Y ya con el tiempo fue como que pues estaría curada que por escribir una revista o cosas así. Sería chido escribir en una revista. Y digo, no fue precisamente una revista, fue en portales web, pero pues sí se me hizo al final cubrir y escribir de luchas. Entonces, sí tuve esas como 2 etapas también de aficionado y un poco de reportear lucha libre. Y pues sí, también ha sido una experiencia muy bonita todo eso. Bueno, entonces has cumplido bastantes sueños, pero ¿qué sigue? ¿Qué falta por cumplir? ¿Cuál tienes ahí de metas por alcanzar? Regresar a cubrir a Xolos fútbol, eh, ya volver a cubrir una liguilla, ojalá, pues bueno, depende más del equipo que de uno, ¿no? Exacto. En estos momentos. Y también
eventualmente cubrir una final de fútbol mexicano. No creo que se me dé aquí, ojalá que sí, pero en alguna otra plaza. Y ya a largo plazo también un mundial. O sea, es el sueño máximo ese, cubrir un mundial. Entonces, pues, como que son los más cercanos profesionalmente. Muy bien, Ernesto, te voy a hacer una serie de preguntas y me tienes que responder lo primero que se te viene a la mente. ¿Te parece bien? Ok, Triple A, espectáculo. Consejo Mundial, Lucha libre. Juego Perfecto, Cholos León 2012. eso. Padres de San Diego, Mi segundo amor deportivo Fernando Tatis, especial. Agencia Pressport, Mi casa y mi escuela periodísticamente. Palco de Prensa. Amigos. Por último, no menos importante, si tuvieras que mencionarle a la gente por qué tiene que visitar el estadio de Tijuana y qué tiene que comer, ¿qué sería y por qué? Por ver fútbol de primera división, es un ambiente bastante tranquilo con la afición, y de comer, no hay, y eso lo he pensado mucho, no hay una comida en especial dentro del Estadio Caliente, pero si tienen la oportunidad de aventarse su carnita asada fuera del estadio, en el tailgate, háganlo. Y si van a comer dentro del estadio, y no es comercial, pero pues ni modo, pues es lo mejorcito que me ha tocado probar, una Carl Jr., la verdad. Y por último, si tuvieras que escribir un mensaje en el cielo o en las pantallas del estadio caliente para que millones de aficionados lo pudieran ver y leer, ¿qué sería y por qué? En estos momentos se me ocurre una frase de una canción de Oasis, Some might say we will find a brighter day. Entonces, como esa esperanza de que eventualmente las cosas van a mejorar. Ojalá que sí, para que tengas muchas alegrías y muchos partidos que cubrir. Gracias, gracias. Al contrario, gracias a ti, Ernesto. Muchísimas gracias por regalarnos este tiempo para FanFest Podcast y bueno, conocer un poquitito más de tu historia. ¿Qué nos faltó? ¿Qué nos sobró? ¿Qué dato curioso existe por ahí? Y no va a ser reclamo, para nada, pero iba a ser algo no pedido, ¿no? Pero ya nada más para dejar claro mi top 5 histórico del Club Tijuana de jugadores, porque lo había dicho objetivamente, pero ya No, por... no, 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 no. Ahora te vamos a comprometer. Si tú fueras el historiador de los Xolos, ¿cuál sería tu 11 histórico de los Xolos? Tú que los has podido ver. Ah, y Más con eso cerramos. retador, ¿eh? Sí, claro. De portero, Cirilo Saucedo, no sé por qué lo estaba pensando, pero Cirilo Saucedo es el número 1 ahí, o sea, no hay alguien que se le acerque todavía a Cirilo Saucedo, y se va a ver muy difícil que haya alguien, ¿no?, que se le acerque. Lateral derecho, Juan Carlos Núñez, el Calín, de los que estuvo prácticamente toda su carrera acá, digo, inició en Toluca, pero de 2008, 2009 hasta 2017 estuvo aquí, más de 300 partidos tuvo, si no me equivoco. Nos, digo, él también pudo haber entrado en ese top 5 que me pedían más temprano, porque pues sí estuvo prácticamente todo el camino, y pues sí es un jugador que también pasa desapercibido, pero es importantísimo históricamente. Central, Javier Gandolfi, ya les dije por qué, ¿no? Es el número 1 ahí. El otro central, la opinión popular es Pablo César Aguilar, porque sí, o sea, rindió muy bien aquí en sus 2 etapas, pero como que quedó esa sensación
un poco amarga en su segunda etapa de que solamente estuvo un torneo y cómo se fue a Cruz Azul, como que personalmente no me gustó mucho y va a ser un poco controversial de cierta forma, pero de otro central bien podría ser el Topo Valenzuela, ¿eh? Sí, 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 ya vi cejas levantadas por eso, pero pues fue capitán un buen tiempo en los 2 lideratos que hubo acá. Cumplió, podemos decir que cumplió. Tuvo sus errores en algunos partidos, sí, pero fue bastante sólido en su etapa aquí. Entonces, entre esos dos, y aunque me duele un poquito más, voy a preferir a Pablo Aguilar. De lateral izquierdo, me gusta Damián Pérez. Damián Pérez, que también estuvo en esos lideratos, en esa semifinal contra Toluca estuvo él. Para mí, mucho mejor que Edgar Castillo, que sí, Edgar Castillo es parte de ese equipo del campeonato, pero Damián Pérez te daba mucho defensivo y ofensivamente, entonces lo voy a preferir ahí a Damián. La media cancha es la más complicada, porque sí hubo bastantes buenos acá. Cristian Pellerano, para mí, de mis jugadores favoritos en la historia, ya les había dicho también. El otro, Fernando Arce. Fernando Arce por ser de aquí de Tijuana, por lo que representó para el club como jugador. Muy bien, muy bueno. A ver, otro mediocampista, sí va a ser, porque puede que sea medio campo de 3 para tener 3 delanteros, más opciones de delanteros, ¿no? Entonces, el otro mediocampista, si está difícil de pensarlo, sí me comprometiste bastante. Porque bien puede ir Joe Corona por ser para mí digo, su presente no lo respalda mucho porque pues sí, estar en este equipo en esta época sí es bastante complicado, más si te llamas Joe Corona, pero pues ha sido el canterano más exitoso que ha tenido Tijuana en cuanto a títulos, en cuanto a lo que ha logrado aquí. Estaría él, Guido también. Guido me encantaba verlo jugar, estuvo un año aquí, pero me encantó verlo jugar a Guido. A todos nos encantó ver jugar a Guido Rodríguez. Es que hay muchos, pero escoger a uno sí me deja complicaciones. Nacho Rivero también fue bastante bueno. Terminó siendo capitán. Le gritó goles a Cholos jugando para Cruz Azul. Le gritó goles a la gente jugando para Cruz Azul aquí en Tijuana. Pero yo creo que me voy a ir y sí va a terminar siendo yo Corona por todo eso por ser de la región, por ser canterano, por haber sido campeón aquí. Y a lo mejor se me está olvidando algún mediocampista porque sí ha habido bastantes jugadores buenos acá, pero dejarlo como para 3 está complicado. Delanteros, y aquí me voy a poner un poco, no tanto. Dairo Moreno, para mí, es el mejor delantero que ha tenido Tijuana. O sea, y no por ser el máximo goleador en primera, sino por evaluar el contexto en el que jugó, de que pues, le tocó nada más jugar una liguilla, no fue campeón acá, fue campeón de goleo nada más, estuvo en uno de los lideratos con Miguel Herrera, pero en los momentos más difíciles que tuvo Tijuana, que en esa etapa, era el que respondía con goles. Entonces, sí tiene, aparte, en su primera etapa aquí, me ilusionó mucho cuando llegó, fue de mis jugadores favoritos hasta que nada más duró ese torneo, y me emocionó bastante su regreso en 2014, y de hecho, pues su último partido aquí en Tijuana fue el que me tocó cubrir, fue mi primer partido que me tocó cubrir. Entonces, siendo mi jugador favorito, no lo puedo dejar afuera. ¿Quién más de delanteros? Me gustaría poner a Richard Ruiz, no es delantero, pero
voy a hacer una excepción ahí a la regla para que tenga cabida en el 11 a Richard Ruiz, porque en los partidos importantes él metió gol. En esa semifinal contra León hace el 3-0. En la final contra Toluca él hace el primer gol en la vuelta. Él anota el primer gol de Xolos en Copa Libertadores en toda la historia. Y siempre rindió acá. Igual estuvo desde el ascenso, fue campeón de ascenso, fue campeón en la Apertura 2010 en Liga de Ascenso y demás. Era el cambio de lujo para Mohamed en ese equipo del título. Entonces lo pongo a él como delantero, entre comillas. Y el último delantero, ese sí está bravo. Me gustó mucho Fidel Martínez. Me gustó mucho que regresara en 2021 y siguiera metiendo goles. El tercer goleador histórico de Xolos, está en el top 5, si no me equivoco. Alfredo Moreno no lo puedo dejar afuera, es verdad. Creo que voy a poner a que en paz descanse Alfredo Moreno, un delanterazo. Para mí, de los objetivamente, quitando a Dairo, el mejor delantero que ha tenido Tijuana fue Alfredo Moreno, porque veía el fútbol de una forma espectacular. Tenía una inteligencia para jugar fútbol que no se le ha visto a ningún delantero en Tijuana. Y pues también todo lo que significó para la liga, ¿no? Metió cualquier cantidad de goles. Un torneo, fue campeón de goleo con 17, si no me equivoco, jugando para el San Luis. Y también como tiene ese grado especial porque su único título en México lo ganó aquí. Entonces es una imagen muy bonita ver a un delantero tan especial para una época del fútbol mexicano. El saber que solamente fue campeón aquí es algo bastante bonito verlo de esa forma. Entonces creo que sí me voy a decantar por Alfredo Moreno, aunque hubo bastantes buenos. Estuvo Benedetto, les comentaba Fidel, estuvo Gustavo Bou, también otro que era buenísimo, Juan Martín Lucero, que ese sí es un poco más controversial acá, pero pues es el máximo goleador en liguillas. Entonces sí, no terminó muy bien aquí, pero sí tuvo sus momentos. Miller Bolaños también. Hay muchos que no puedo dejar fuera. A Miller también me encantaba verlo jugar. Y creo que sí, creo que ese es mi 11. Cirilo, Núñez, Gandolfi, Aguilar, Damián Pérez, Pellerano, Corona, Arce. Es casi el equipo del campeonato, pero es que me ganó un poco el sentimentalismo. Richard Ruiz, Dairo y Alfredo Moreno. Y de entrenador, aunque parecería un poco obvio. Antonio Mohamed, el turco. Y eso que también... Yo creí que iba a decir Miguel Herrera. No es cierto. No puedo hablar al respecto todavía, pero también como entrenador me encantó mucho Coca. Su segundo torneo aquí no fue bastante bueno, fue lo que lo termina echando, pero ese equipo, esa liguilla que tuvo ese equipo, la verdad sí, y ver lo que consiguió en Atlas también me gustó mucho, porque era un entrenador que tenía mucho tiempo pidiendo para Xolos, y ver lo que llevara el equipo a una semifinal, y pues ver cómo creció como entrenador también, sí es como bastante bonito ver cómo creció Diego. Pues bueno, pues ya nos quedamos con ese 11, entonces ahí retamos también a quien se quiera aventar el 11 de Xolos, bastante polémico, o que estén de acuerdo con Ernesto. Y pues Ernesto, muchísimas gracias por tu tiempo y contarnos un poco más de tu historia y de Xolos. Muchas gracias a ustedes por la invitación, la verdad me dio mucho gusto como platicar todo esto, toda esta historia, caótica, bonita, complicada, pero... Como todas las historias. Claro, sí. Perfecto, muchísimas gracias y mucho gusto. El gusto es mío, muchas gracias.